Un alarido silencioso rasgó el amanecer, no de su garganta, sino del alma de Corina, abandonada en la costa, donde la niebla danzaba como un sudario gris sobre la arena fría. A sus 18 años, el mundo para ella era una sinfonía de sombras y ecos, y ahora también el eco de una traición irreparable. Sus ojos, nacidos opacos, nunca habían distinguido la luz, pero su corazón sentía el peso abrumador de ser una carga, un presagio funesto para su propia sangre. Allí, acurrucada en la orilla, con el salitre besando sus mejillas pálidas y el ulular del viento como única compañía, comprendió que el exilio era la forma más cruel de ceguera, una que te despoja no solo de la vista, sino también de la esperanza y la dignidad. Era el final, o quizás, el verdadero comienzo de un viaje al que fue empujada por la indiferencia, más fría que las aguas que ahora amenazaban con reclamarla. Si esta historia ha tocado tu corazón, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Suscríbete para no perderte las próximas narrativas que se entrelazan con el destino. Corina era una sombra entre sombras, nacida bajo un cielo que le negó la luz. Su clan, una estirpe de pescadores aferrados a la subsistencia en una aldea costera donde el sol rara vez rompía la constante cortina de niebla, la consideraba una anomalía, un infortunio traído por el mar. Desde su primer aliento, sus ojos sin vida fueron el reflejo de la maldición que creían que los había visitado, y cada uno de sus movimientos, cada uno de sus silencios, confirmaba su papel de paria. Su delgadez no era solo de cuerpo, sino de espíritu, consumido por la humillación diaria, por el miedo a sus propios pasos inciertos que la mantenían confinada en la oscuridad de su hogar, un santuario de miseria. Sus cabellos negros, enmarañados como algas y su piel pálida, que nunca conoció el abrazo del sol, completaban el retrato de una joven que parecía desvanecerse en el propio aire que respiraba. La casa, un laberinto de maderas gastadas y olores a pescado y salitre, era su universo limitado. Sus manos, aunque ágiles y sensibles al tacto, rara vez exploraban algo más allá de las texturas familiares de su prisión, un reflejo de la vida que le había sido impuesta, una existencia sin libertad, sin propósito, sin el calor de una verdadera conexión humana. La creencia arraigada de que su ceguera era una penitencia divina, una mancha en el linaje familiar, la había consumido desde su infancia. Cada susurro, cada mirada esquiva, cada gesto de repulsión de los suyos, grababa en su alma la certeza de su indignidad. Corina creció creyendo que era un error, una criatura imperfecta que no merecía ni el amor ni la simple decencia. La humillación silenciosa era su lenguaje cotidiano, una melodía amarga que resonaba en el vacío de su existencia. Aislada, la única compañía de Corina era el lamento distante de las olas rompiendo contra los acantilados, una banda sonora sombría que acompañaba su soledad. Las voces de su familia, ríspidas y llenas de reproche, apenas traspasaban las paredes de indiferencia que la rodeaban. Anhelaba la caricia de una mano amiga, el eco de una voz gentil, ser vista no como un defecto, sino como un ser humano con deseos y sueños. Pero en ese rincón olvidado del mundo, su existencia era apenas un murmullo, una mancha que sus parientes deseaban borrar. La aldea, sumergida en un perpetuo velo de niebla y superstición, era un crisol de miradas furtivas y juicios silenciosos. Sus habitantes, marcados por la dureza de un siglo XVIII inclemente, vivían bajo el yugo de tradiciones ancestrales y el miedo al mar implacable. La vida era una lucha diaria, donde cada rayo de sol era un milagro y cada tormenta, un castigo. Las chozas, construidas con la misma madera que los barcos de pesca, se amontonaban unas sobre otras, como si el pueblo entero intentara protegerse del vasto y desconocido mundo exterior. El salitre impregnaba el aire, y los gritos de las gaviotas eran el único eco de vida que no estaba teñido por el cansancio y la resignación. En ese entorno hostil, la ley no escrita de la comunidad era la desconfianza hacia lo forastero y la condena a lo diferente. Los rumores de piratas y naufragios alimentaban una paranoia colectiva, convirtiendo a cada extraño en una amenaza potencial y a cada desviación de la norma en una abominación. La fe, si existía,
Estaba teñida de miedo y presagios, donde una vida difícil se explicaba a través de castigos divinos o malas energías. La ceguera de Corina no era una condición, sino una señal, una marca indeleble que la separaba del resto, haciéndola un chivo expiatorio para cualquier infortunio que golpeara a la aldea. Así, la comunidad se erigía no solo como su hogar, sino como su prisión más insidiosa. Era un reflejo distorsionado de su propia soledad, un espejo cruel que le devolvía la imagen de su insignificancia. Las caras ocultas tras el velo de niebla, las voces bajas que se callaban a su paso, el silencio denso que la rodeaba, todo contribuía a la opresión que la ahogaba lentamente. En esa aldea remota, donde la vida era una lucha constante por la supervivencia y la escasez, Corina era la encarnación de lo que debían desechar, la prueba viviente de un mundo que no toleraba la debilidad ni la compasión. La mañana era un lienzo gris de niebla y frío, el tipo de día en que el mar, incluso en su calma aparente, parecía susurrar secretos antiguos y advertencias sombrías. Fue en este escenario etéreo que el destino de Corina se selló con la crueldad de una mano familiar. Su hermano mayor, un hombre tan callado como el propio mar, la tomó del brazo sin decir una palabra y la condujo por el sendero pedregoso que desembocaba en la orilla. Cada paso de Corina, una danza incierta entre la arena húmeda y el miedo que se anudaba en su garganta. El frío se le metía en los huesos y el olor penetrante del salitre le llenaba las fosas nasales, una premonición de lo que estaba por venir. Al llegar a la orilla, el hermano soltó su brazo con un gesto brusco, tan helado como la brisa marina. No hubo palabras de despedida, ni una última mirada de piedad, solo un trozo de pan seco, apenas suficiente para acallar el rugido de su estómago por un día, y la ropa que llevaba puesta, gastada y fina, fueron el único legado de una familia que la entregaba al olvido. La visión se le nubló, no por la niebla, sino por el velo de incredulidad y dolor que le oprimía el pecho. Las olas, antes un sonido familiar y lejano, ahora se convertían en una amenaza, un batir constante que prometía engullirla. Abandonada, Corina se desplomó en la arena. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por la magnitud de la traición. El rumor de las olas, antes una melodía distante, ahora era un rugido ensordecedor que la envolvía, sumiéndola en una vulnerabilidad absoluta. Se encogió intentando hacerse lo más pequeña posible, como si al desaparecer pudiera evadir el fin inminente. El sabor de la sal, que antes asociaba con la vida de su pueblo, ahora era el gusto amargo del abandono, la confirmación de que su existencia no valía ni un último adeus. Estaba a la deriva, un sacrificio silencioso ofrecido a la indiferencia de un mundo que la rechazaba. Mientras Corina se hundía en el abismo de la desesperación, una sombra inusual cortó la neblina. No era la de un pescador, ni la silueta familiar de un barco de la aldea, sino la de una nave de porte distinto, majestuosa y enigmática, que se materializaba lentamente entre el blanco velo. A bordo, con la mirada de quien ha navegado mares de sangre y traición, estaba el capitán Kyle. Su rostro, marcado por una cicatriz profunda que le cruzaba el ojo, era el mapa de una vida sin tregua, pero en el fondo de sus pupilas, donde la dureza habitaba, un destello de algo inesperado, una curiosidad que iba más allá de la brutalidad de su oficio. Kyle no era un héroe, ni mucho menos. Era un renegado, un pirata a la fuerza, expulsado de un pasado que lo perseguía como una sombra. Su barco, el Errante, era su única fortaleza, un santuario flotante de almas perdidas que, como él, habían sido marginadas por un mundo injusto. Su tripulación, una banda heterogénea de desajustados y proscritos, era su única familia, leal no por juramento, sino por la lealtad que él les ofrecía. Kyle vivía bajo un código moral propio, forjado en la forja de la injusticia, un código que le impedía tolerar la crueldad gratuita, especialmente contra los inocentes. Fue precisamente ese código el que lo detuvo. Al divisar la frágil figura de Corina en la orilla, abandonada a su suerte, Kyle sintió un eco de su propia soledad. La imagen de la joven, tan vulnerable y desprotegida, resonó con los fantasmas de su pasado, con las pérdidas que lo habían llevado a vivir al margen de la ley. Contra toda lógica, contra el pragmatismo que dictaba la vida de un pirata,
Kyle decidió actuar. El rescate de Corina no era un acto de caridad, sino un reflejo de su propia lucha interna, un desafío silencioso a la brutalidad de su existencia. En ese momento, la vida de Corina se entrelazó con la de un hombre que, sin saberlo, la salvaría no solo de las olas, sino también de sí misma. El primer encuentro a bordo del errante fue un choque de mundos, un eco de la niebla que aún se aferraba a la mente de Corina y a la dura realidad del pirata. El silencio entre ellos era un muro de recelo y dolor, salpicado por el chirrido de la madera del barco y el murmullo incomprensible de la tripulación, que la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Para ellos era un estorbo, una boca más que alimentar en un mundo de escasez, y sus ojos opacos un mal augurio. Corina, sintiendo el peso de esas miradas invisibles, se encogía, sus manos aferradas al deshilachado chal de lana, su único vínculo con la vida que había dejado atrás. Kyle, con su voz áspera como la resaca, al principio solo le ofrecía órdenes cortas y concisas. Le indicó dónde sentarse, dónde dormir, y le trajo comida sin una palabra de consuelo. Había una barrera invisible entre ellos, hecha de los traumas de sus pasados. Él, acostumbrado a la soledad de su liderazgo y a la violencia de su oficio, no sabía cómo lidiar con una criatura tan frágil. Ella, sumergida en la vergüenza y el miedo, no se atrevía a levantar la voz, ni a pedir nada, resignada a su destino incierto. Los días transcurrían entre el balanceo monótono del barco y el silencio denso que envolvía sus interacciones, puntuado solo por el crujido de las tablas bajo sus pies. Poco a poco, sin embargo, la rigidez comenzó a ceder. Una tarde, durante una cena escasa, Kyle, sin mirar a Corina, le deslizó un trozo extra de pescado en su plato. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Corina fue un rayo de luz en su oscuridad, la primera muestra de humanidad que recibía en años. Sus dedos, antes tensos, se relajaron ligeramente al sentir la calidez del alimento. Otro día, Kyle, al verla tropezar con una cuerda, en lugar de regañarla, le ofreció su mano para ayudarla a recuperar el equilibrio, una acción instintiva que reveló una bondad oculta bajo su fachada ruda. La desconfianza inicial de la tripulación también empezó a transformarse. Al principio, la veían como un cero a la izquierda, pero Corina, con una aguda sensibilidad para los sonidos y las vibraciones, comenzó a percibir los cambios en el viento antes de que la tripulación los notara, o los movimientos sutiles del barco que indicaban una ola traicionera. Sus advertencias, aunque murmuradas, a menudo resultaban correctas, lo que les ganaba una mezcla de sorpresa y respeto. Kyle, observando esta evolución, comenzó a ver en Corina no solo una víctima, sino una persona con talentos inusuales, una brújula humana que podía guiar el errante a través de las turbulentas aguas. El xale deshilachado de Corina, que antes era un símbolo de su abandono, comenzó a ser un refugio. Kyle, sin decir una palabra, lo encontró en el suelo una noche y se lo devolvió doblado, un gesto que para Corina significaba que no estaba completamente sola. La bússola rota de Kyle, un objeto que guardaba con celo, se convirtió en un nexo. Una tarde, mientras el capitán intentaba sin éxito repararla, Corina, guiada por el tacto, sintió las partes sueltas, sus dedos ciegos explorando los mecanismos internos. Suspirando, Kyle la dejó. Era una conexión silenciosa, una comprensión que trascendía las palabras, una aceptación mutua de sus respectivas imperfecciones. Con cada día que pasaba en el errante, Corina era menos la muchacha pálida y frágil que fue abandonada en la orilla, y más una mujer tallada por el viento y la sal del mar. Su piel, antes translúcida, adquirió un leve bronceado, y la postura encorvada que denotaba su inseguridad se enderezó, infundida con una nueva confianza. Sus pasos, que antes eran vacilantes y temerosos, ahora eran firmes y decididos, sorteando los obstáculos del barco con una agilidad sorprendente. Dejó de ser una figura que se encogía en las sombras para convertirse en una presencia, un miembro esencial de la tripulación. Sus sentidos, antes limitados, ahora agudizados hasta límites asombrosos. Kyle fue su guía, su mentor en este nuevo mundo sensorial. Le enseñó a escuchar el mar no solo como un sonido, sino como una voz con diferentes tonos y matices, el murmullo tranquilo de las corrientes,
el rugido de las tormentas, el suave chapoteo de las olas contra el casco. Corina aprendió a sentir las vibraciones del viento en el mástil, a distinguir la cercanía de la tierra por el olor a tierra húmeda o la presencia de otras embarcaciones por el sutil cambio en la brisa. Su mundo, antes restringido por la falta de visión, se expandió, lleno de una riqueza táctil y auditiva que la gente con vista rara vez percibía. Socialmente, la transformación de Corina fue aún más notable. De ser vista como un presagio de mala suerte y un estorbo, se convirtió en la bússola silenciosa de Kyle, una parte indispensable del errante. Sus advertencias, basadas en sus sentidos agudizados, a menudo evitaban peligros inminentes, ganándose el respeto y en ocasiones la admiración de la tosca tripulación. La humillación silenciosa que la había consumido fue reemplazada por una dignidad tranquila. La mujer que su familia consideraba un fardo se había convertido en el ancla, la fuerza silenciosa que unía a Kyle y a su tripulación en un propósito compartido, redefiniendo no solo su propia identidad, sino también el concepto de valía para aquellos que la rodeaban. La furia del Atlántico se desató sin previo aviso, un clímax de tormenta que devoraba el cielo y el mar en un caos ensordecedor. Rayos desgarraban la oscuridad, revelando montañas de olas que se alzaban como puños de un dios enojado, listas para engullir el errante. En medio de la confusión, el grito de un tripulante se perdió en el rugido del viento. ¡Abordaje! ¡Piratas de la serpiente negra! Kyle, empuñando su sable, luchaba contra los intrusos, su figura recortada contra el relámpago. Pero un golpe traicionero lo alcanzó, y el capitán cayó, su rostro contraído de dolor, una herida abierta en su costado. El pánico se apoderó de la cubierta, pero Corina, en medio del pandemonio, sintió el cuerpo inerte de Kyle. Sus manos, antes temblorosas, se aferraron a su brazo. Una oleada de terror y determinación la invadió. Los gritos de los piratas, el choque de los sables, el agua helada que inundaba la cubierta, todo se fusionó en una sinfonía caótica que ella, paradójicamente, logró desentrañar. Recordó las lecciones de Kell, el sonido del viento en las velas, la inclinación del barco en cada ola, la tensión en la madera. Era su momento de ver, no con los ojos, sino con cada fibra de su ser. Con Kell herido y la tripulación diezmada, Corina se levantó. Sus instrucciones, al principio susurradas, luego con voz más firme, guiaron al timonel. «Cagaña a estribor, más velas a babor, el viento está cambiando». Sus dedos, guiados por la intuición y el recuerdo del tacto de la brújula rota de Kyle, lograron sentir el rumbo que debían tomar para evadir a los atacantes y navegar por un estrecho traicionero que solo Kyle conocía. La tripulación, al principio escéptica, obedecía, sorprendida por la precisión de sus indicaciones. La tormenta, que antes parecía un obstáculo, se convirtió en su aliada, y Corina, la ciega, se convirtió en la luz que los guiaba. Cuando el último pirata rival cayó y el errante se alejó de la tormenta, Kyle, débil, la abrazó, su rostro contra el cabello de ella, susurrando: «Me has salvado, Corina, me has enseñado a ver la verdadera luz. A veces basta un gesto de amor para cambiarlo todo». ¿Te atreves a hacer ese gesto? El mar, después de la furia de la tormenta, se extendía vasto y sereno bajo un cielo cuajado de estrellas, un manto de terciopelo oscuro salpicado de diamantes. En la cubierta del errante, Corina y Kyle compartían un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Kyle, recuperándose de sus heridas, observaba a Corina con una mirada renovada, libre de los prejuicios que habían oscurecido su propia visión del mundo. Él, el pirata que navegaba sin rumbo fijo, había encontrado en ella la brújula que no solo lo guiaba en el mar, sino también en el intrincado laberinto de su corazón. Había encontrado un nuevo propósito, no en la huida, sino en la construcción de un nuevo hogar junto a ella y a la tripulación, su nueva familia. Corina, por su parte, nunca recuperó la vista física, pero la visión de su alma era ahora más clara que nunca. El mundo ya no era un lugar de oscuridad y miedo, sino un lienzo vibrante pintado con los colores del sonido, el tacto y la emoción. La niña abandonada y humillada se había transformado en una mujer fuerte, perspicaz, con una profunda comprensión de la vida y del amor. Su conexión con Kyle,
nacida de la adversidad y forjada en el crisol de la confianza mutua, era un faro, una prueba de que la verdadera visión reside en el corazón y que el amor es el único barco capaz de navegar cualquier tormenta. Su hogar no era un lugar físico, sino la presencia del otro, la familia que habían forjado contra toda expectativa. Y bajo el vasto cielo estrellado, entre el vaivén del mar y la brisa salada, Corina, la que nunca vio el sol, finalmente pudo contemplar la verdadera luz, el reflejo de un amor que iluminaba el universo entero, más allá de cualquier límite de visión.